Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a destapar una de las tragedias más grandes en la historia de la tecnología. A mediados de los años 90, Apple no era la gigante que conocemos hoy. En realidad, la compañía atravesaba su etapa más oscura, perdiendo dinero constantemente, sin una visión clara y con la ausencia total de Steve Jobs en sus filas. El barco se hundía rápidamente y los directivos estaban desesperados por encontrar un milagro financiero. En su búsqueda por obtener ingresos de otras industrias, Apple posó sus ojos en el mercado de los videojuegos, un sector que estaba explotando a nivel global. Parecía una salida lógica para aprovechar su marca, aunque en el fondo no tenían ni idea de cómo diseñar una consola competitiva. Esa ambición mal enfocada marcaría el inicio de un error histórico. Como Apple carecía de experiencia fabricando hardware de entretenimiento, decidieron no arriesgarse a producir la consola por su propia cuenta. En su lugar, buscaron una alianza estratégica con Bandai, el gigante japonés responsable de éxitos mundiales como los Power Rangers y el fenómeno de los Tamagotchi. Este pacto definía claramente los roles de cada compañía para minimizar los riesgos. Apple se encargó del diseño tecnológico y el software interno, mientras que Bandai puso todo el dinero necesario para el marketing, la fabricación del plástico y la distribución final. Para ellos era la forma perfecta de entrar al mercado. Sin embargo, delegar la manufactura y la estrategia de venta a terceros terminaría siendo una decisión caótica que complicaría la identidad del proyecto desde el día 1. El gran problema que sentenció a este proyecto desde el origen fue su crisis de identidad. Apple se negaba rotundamente a etiquetar su invento como una consola de videojuegos tradicional, prefiriendo el término pretencioso de centro multimedia. Básicamente, tomaron los componentes internos de una computadora Macintosh de gama baja, le eliminaron el disco duro, le integraron un lector de discos compactos y la adaptaron para conectarse a la televisión de la sala familiar. La visión de la empresa era demasiado ambiciosa para su tiempo, pues querían que el aparato funcionara para jugar, pero también para navegar por ese novedoso invento llamado Internet. Este enfoque híbrido confundió al público y a los desarrolladores, dejando claro que el dispositivo no sabía si realmente era una computadora o un sistema de entretenimiento. Para dominar este peculiar dispositivo, diseñaron un control llamado AppleHack. Era un trozo de plástico blanco con una forma de boomerang que hoy resulta totalmente ridícula. Como el aparato funcionaba técnicamente como una computadora, los usuarios requerían un ratón para mover el puntero sobre la pantalla. Para solucionar esto, integraron una bolita giratoria conocida como trackball justo en el centro del mando. La idea sonaba innovadora en el papel, pero en la práctica fue una auténtica pesadilla. Jugar con ese periférico se convirtió en una tortura constante para los pulgares, dificultando cualquier movimiento preciso. Esta elección de diseño tan extravagante terminó por aislar a los jugadores, quienes preferían la comodidad de los controles tradicionales de la competencia en lugar de lidiar con este extraño y poco ergonómico experimento plástico. Aquí es donde el proyecto firmó su sentencia de muerte ante el mercado. Cuando la consola finalmente llegó a las estanterías en 1996, le colgaron una etiqueta de precio de $600. Fue una decisión completamente descabellada para la época. Para que se den una idea de la magnitud del error, la PlayStation 1 de Sony estaba rompiendo todos los récords de ventas costando apenas $300, mientras que la Nintendo 64 estaba a punto de lanzarse por solo $250. Nadie en su sano juicio iba a desembolsar el doble de dinero por el experimento de Apple. El precio no solo era prohibitivo, sino que posicionaba la consola en un territorio de lujo que nadie pedía. Una consola vive o muere por sus videojuegos, y en este apartado la propuesta de Apple no tenía absolutamente nada interesante que ofrecer. Mientras la competencia lideraba con títulos revolucionarios como Super Mario 64 o Resident Evil, el catálogo de este sistema era un desierto de creatividad. Estaba repleto de software educativo, enciclopedias multimedia para hacer la tarea escolar y algunos juegos de anime extremadamente específicos que Bandai desarrolló exclusivamente para el mercado japonés. Para el usuario promedio, esto era simplemente aburrido. No existía ninguna razón para elegir esta plataforma si el objetivo principal era divertirse, ya que carecía de experiencias memorables. La falta de títulos atractivos terminó por confirmar que el aparato era más una herramienta de estudio fallida que una consola real. Con un aparato tan caro, un control que nadie quería tocar y sin un catálogo de juegos que justificara su existencia, el resultado en las tiendas fue totalmente masacrante.
Bandai había fabricado 100.000 unidades confiando en que el nombre de Apple sería suficiente para asegurar un éxito mundial. Sin embargo, la realidad fue muy diferente, ya que apenas se calcula que lograron colocar unas 42.000 consolas en todo el planeta. Las cajas terminaron acumulando polvo durante años en oscuras bodegas, convirtiéndose en un desastre financiero histórico para ambas empresas. Fue un fracaso masivo que dejó claro que ni el prestigio de la marca ni el respaldo de un gigante del juguete pudieron salvar una idea tan mal ejecutada. La agonía del proyecto no duró mucho tiempo. En 1997, Steve Jobs regresó a Apple para salvar a la compañía de la quiebra inminente, y lo primero que hizo fue revisar todos los experimentos raros que tenían pendientes para pasarles la guillotina. Eliminó este proyecto sin pensarlo dos veces, pues representaba una mancha vergonzosa para el orgullo de la empresa. Hoy en día, la marca prefiere fingir demencia y actuar como si jamás hubieran intentado crear una consola. Y así concluye este episodio sobre el mayor error de Apple. Si este contenido te ha resultado interesante, déjanos un like y suscríbete al canal para más contenido. Compártenos en los comentarios qué otros fracasos tecnológicos te gustaría que cubramos próximamente. Nos vemos.